Hace unos días atrás les comentaba que comenzamos una serie nueva el día de hoy. I commented a couple weeks ago that we're going to start a new series today. Y mientras más estudiaba lo que tenía, me di cuenta de algo. And through more that I was studying what I had for y'all, I figured something out. Que antes de entrar a hablar acerca de crecer, Before I can talk about growing, tengo que hablar primeramente de carácter. I have to talk first about character. Como creyente, nuestro carácter debe ser extremadamente importante. As believers, our character has to be very important to us. El carácter tiene mucho que ver con nuestro desarrollo con Dios. Our character has to do a lot with our growing with God. Nuestro carácter tiene mucho que ver cómo crecemos en las cosas de Dios. Our character has to do a lot on how we grow with God. Creo que en esta serie vamos a aprender eso. With this series, we will learn this. Vamos a aprender la importancia de nuestro carácter, We will learn the importance of our character. que tiene que ser desarrollado o crecer en nuestras vidas. That has to be grown in our lives. A través de la palabra de Dios vamos a ver cómo este carácter nos va a calificar para cosas más grandes todavía. We will see how our character with development will open doors that we've never seen before. Porque ¿quién de nosotros le daría a un hijo inmaduro las finanzas de nuestra casa? How many of us would give our immature sons the power over the finances of the house? Ninguno. None of us. ¿Quién de nosotros le diera a ese muchacho inmaduro el vehículo? How many of y'all would give that immature child a car? Ninguno. None of us. Por eso That's why necesita nuestro carácter desarrollarse para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. our character needs to be developed before we can receive the things that God wants to give us. Creo que vamos a ver la conexión que habrá We will see the connection that God has entre nuestro carácter y nuestro poder de vida. and our character and our power of our life. Están conectadas el uno al otro. It's connected one with the other. Alguien de repente preguntará y dirá, ¿por qué no me dan más responsabilidades a mí en la iglesia? We'll probably ask ourselves, why don't they give us responsibilities in the church? Si estoy todos los días en el servicio. If I'm always here in the church, Lo más seguro es que por el carácter que enseñas. it's probably because of the character that you show. Porque el estar todos los días en un lugar no significa que hay un buen carácter. Just because you're in a place every single day doesn't mean you have a good character. Es más, la definición de la palabra carácter As a matter of fact, the definition of the word character es lo que verdaderamente somos, no la apariencia que expresamos, it's who we really are, not who we show. sino que lo que verdaderamente somos adentro de nosotros. It's who we really are inside of us. Ese es el carácter. That's our character. Ojo con eso. Pay attention to ¿Ve? this. El carácter Character, no es lo que yo digo que soy. it's not what I say I am. Entonces, ¿qué es el carácter, pastor? So then what is character? Pastor? El carácter es lo que enseño que soy. It's what I show I am. Usted se ha topado con gente que dice, a mí me gusta llegar siempre temprano. Have you ever found yourself with people who say, I like to come early every day? Y regularmente lo dicen cuando alguien más llegó tarde. And they usually say it when someone else comes late. Y tú dices, ¿de veras? And you say, really? Si tú eres el que siempre llega tarde. You're always the one coming late. Su carácter no es lo que yo digo, sino que lo que yo hago. Your character is not what you say, it's what you do. ¿Correcto? Am I right? Usted se ha dado cuenta de esa gente como yo también. You have noticed those people just how I have. Y ahí es cuando de repente tú dices, mejor no hubiera dicho nada porque yo también llegué tarde. And you tell yourself sometimes, maybe I shouldn't have said anything because I came late too. So, el carácter no es lo que digo, sino que es lo que hago. So the character is not what you say, but what you do. El carácter es la expresión de nuestro corazón, no la de nuestra mente. The character is the expression of our hearts, not our minds. Porque muchos pensamos cosas buenas, pero muy poco hacemos cosas buenas. Because a lot of us think good things, but we do very little good things. So, el carácter no es lo que pienso, sino que es lo que hago. So our character is not what I think, it's what I do. So, nuestros caracteres no son todas las buenas ideas que tenemos en nuestra mente. So character is not all the good ideas I have in my mind. Yo no sé usted, pero yo estoy creyendo que una mente renovada tiene buenas I ideas. don't know about you, but I think our divine mind. Y si usted es mente renovada, usted tiene que tener buenas ideas. And if it's renewed, you have to have good ideas. Pero tu carácter no son todos los buenos pensamientos que tienes. But your character is not all the good ideas you have. Tu carácter son todas las acciones que haces. Your character is all the good things you do. Yo sé. Déjeme sentar esta base. Hoy le voy a predicar nomás una introducción Yeah, I know. Today I'm only going to give you all the introduction, okay? de lo que vamos a compartir estos próximos domingos. Amén. Of what we're going to start sharing these next Sundays.
Entonces el carácter no es algo que tenemos una vez y ya para siempre. So our characters is not something that we have once and forever and ever will be the same. Por ejemplo, For example, esta toalla la hicieron blanca desde su principio. this towel was white from the beginning. La fabricaron para ser blanca. They fabricated it for it to be white. Ya no puede cambiarse. It can't change. Tu carácter no es como esta toalla. Your character is not like this towel. Tu carácter puede cambiar. Your character can change. Tu carácter puede ser desarrollado. Your character can be, Tu carácter puede ser enseñado. and your character can be taught. No sos nomás cuadrado, nomás porque sí. We're not square just because. Muchos de nosotros decimos, A lot of us say, yo así soy y así voy a morir. that's how I am and that's how I'll die. Ya te encerraste que tú solamente eres una toalla blanca entonces. You have closed yourself up to say, I'm only going to be a white towel. Cuando te estoy diciendo que tu carácter puede ser enseñado, When I'm telling you, your character can be shown. que hay posibilidad que puede ser cambiado, That there is possibility for you to change. al menos que lastimosamente también haya un carácter débil. Unless, sadly, there is a weak character. Porque un carácter débil dará una personalidad débil. Because a weak character will give life to a weak person. Y es todo lo contrario de un carácter fuerte. And it's the opposite of a strong character. Y yo sé que cuando digo la palabra carácter fuerte, nosotros los latinos And I know when I say a strong character, us Latinos say, pensamos que ese ha de ser un peleonero, pastor. we tell ourselves, man, that guy must be a really good fighter. Es un rebelde, un desobediente. He's probably a rebel. He probably doesn't agree with what you say. Porque comparamos o se nos enseñó Because we compare, we've been taught que un carácter fuerte es un mal genio, that a strong character is a bad genetic. que es una persona enojona. It's a person who's always angry. No, amados, un carácter fuerte es aquel que mantiene lo que ha dicho que iba a hacer y que hace lo que dijo que iba a hacer. Ese es un carácter fuerte. A strong character is someone who says that they're going to do what they're told and what they said they were going to do. Mas en cambio un carácter fuerte es aquella persona que crea buenos frutos. And a good character of a person is going to produce good fruits. Amados, el carácter es fundamental. See, church, a character is fundamental. Y lo cual a través o encima de él edificamos nuestras vidas. And over this base, we will build our lives. A través de ellos edificamos nuestras familias. Through this, we will edify our household. A través de un carácter edificamos nuestras iglesias o organizaciones. Through our character, we base our organizations or our churches. Si usted se ha dado cuenta, If you have seen, el carácter del mundo ha cambiado en los últimos años. the character of the world has changed over the years. Miraba una foto hace unos días atrás I saw a photo a couple days ago en las redes sociales. in the social media. Sí, todavía tengo redes sociales para aquellos que dicen, ¿tienes redes sociales? Sí. Yes, and I have social media for those who are like, oh my God, the pastor has social media. Y miraba una foto de la evolución And I saw a photo of the evolution del vestuario del hombre. of how a man would dress. Sobre todo, ¿dónde está la cintura hoy en día como estaba en los 40? Overall, where the waist was located on the body of a man versus now. En los 40 la cintura estaba como a media, como a 4 dedos en las cajas de la costilla. Back then in the 40s, their waist was about 3 fingers away from their ribs. Hoy está a 4 dedos arriba de las pulgadas, de las rodillas. Nowadays, the waist is down here towards your knees. Ese es un cambio de carácter, aunque usted no lo crea. That's a change of character if you don't believe it. El mundo ha cambiado el carácter del hombre. The world has changed the character of the man. El mundo ha cambiado el carácter de la mujer también. The world has changed also the character of a woman. El carácter es algo fundamental en nuestras vidas. So a character is something fundamental in our lives. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:5. Look what 2 Peter chapter 1 verse 5 says. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. For this is very reason, apply your diligence in the divine promises. Make every effort in excellency, your faith to develop moral excellency, and in moral excellency, knowledge, and diligence, understanding. Aquí hay una palabra y esa palabra es virtud. There's a word here, and it's virtue. En inglés él la leyó como excelencia. In this version, it says, it shows it as excellence. Yo le hago una pregunta. I'm going to make y'all a question. ¿Qué excelencia le puedo yo agregar a la fe que es perfecta? What excellence can I add to the perfection of God?
¿O qué virtud le podré yo agregar a la fe que ya lo tiene todo? Or what virtue can I add to the faith that already has everything? La palabra virtud me lleva a aquel momento cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? The word virtue brings me back to when Jesus said, "Who touched me?" Y los discípulos le dijeron, todos te han tocado. And the disciples said, "Jesus, everybody touched you." Pero él dijo, no, porque virtud salió de mí. And he said, "No, because virtue came out of me. Salió poder, milagro. Power, a miracle came out of me." Y se secó el flujo de sangre de aquella mujer. And that fluid of blood that woman had dried up. Eso me hizo preguntarme más. So that made myself question more. ¿Qué significa la palabra virtud aquí? What does virtue mean here? La palabra virtud aquí significa carácter. The word virtue in this verse means character. Ahora leámoslo como significa la palabra. Now let's read it how the word is said. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe carácter y al carácter conocimiento. For this very reason, apply diligence to the divine purposes. Make every effort in character your faith to develop moral character and in moral character knowledge. Te la pongo de esta manera para que me entiendas. I'm going to put it this way so you can understand. La fe yo no necesito que agregarle nada. Me to the faith, I don't need to add anything. Ella ya tiene todo lo que necesita para hacer todo lo que va a hacer en mi vida y en la vida de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Faith already has everything that it needs to do with me and including with your lives. Let me say amen. Pero yo sí tengo que tener un carácter de confiar en ella. But I have to have a character of having faith in it. Yo sí tengo que tener un carácter de que aunque no lo mire, voy a seguir fiel esperándolo. I have to have a character of believing that even though I don't see it, it's going to happen. Voy a tener un carácter que aunque afuera haya problemas, dificultades financieras, en mi casa no va a hacer falta. I'm going to have a character that even though everything in the world is falling apart and the finances are going down, that in my house it will not touch. Por eso dice que a vuestra fe añádale carácter, That's why it says to our faith, let's add character. añádale una acción Let's add an action. y a ese carácter un conocimiento. And to that character, a knowledge. En otras palabras, qué importante es conocer cómo somos en nuestro carácter. In other words, how important it is for us to know our character. Qué importante es conocer cómo nos paramos o cómo nos vemos. It's important for us to know how we stand or how we see ourselves. Porque carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona. Because character is a conjunction of qualities or way we walk around, how we portray ourselves. Es una colectiva de acciones que tenemos. It's a conjunction of actions that we have. Recuerde esto, ningún ejército puede ser exitoso si no hay un carácter a sujetarse a una autoridad. Remember this, there is not a single army that can be functional without there being a character submitted to his authority. Por eso cuando un muchacho o una señorita se enlista en el ejército, That's why when a young man or a young woman enlists into the army, pasa un entrenamiento, they go through a training. no solamente para enseñarle la facilidad de usar una arma, Not just so they can know how to use a firearm, sino que mientras están en el entrenamiento están viendo su carácter, but as they're going through the training, the supervisors are observing their character. está viendo si es una persona responsable con algo, Are they seeing someone who's responsible with something? si es responsable con instrucciones, Are they responsible with instructions? si es líder de líder o no. If they're leaders of leaders or not. Para cuando termine el entrenamiento le asignan la posición. So whenever they get done with their training, they can be assigned to a purpose. So, ningún ejército puede tener éxito si no conoce su carácter. So not a single army can be functional without them knowing the character. Y de igualmente la iglesia no puede tener éxito si no conoce su carácter. And in the same way, the church cannot be functional without them knowing Y their cuando hablo de iglesia no estoy hablando de este punto centro de reunión, estoy hablando de cada uno de nosotros. And when I speak about church, I don't mean just this point, this room here. I mean every single one of us. Y recuerda que carácter no es lo que hablo, sino que es lo que vivo. And remember, character is not what you speak, but what you do. Porque mucho hablaremos muchas buenas cosas y vivimos muy poco de lo que hablamos. Because a lot of us will say a lot of good things, but we'll do very little of it. Muchos dijeron por ahí, decimos hasta de lo que no, A lot of us will probably even say things that we would never say, pero no lo vivimos. but we never do it. Entonces carácter es lo que vivo, The character is what you live, por muy difícil que sean los tiempos. no matter how difficult the times may be. Porque en los tiempos difíciles que nuestro carácter es probado y comprobado. Because that's the times and the difficult times that our character is molded and is shown. ¿Cómo se llega a usted a enterar que puede sobrepasar una dificultad en su vida?
How do you know if you can overpass a difficulty in your life? Al menos que la pase. Until you go through it. Ahí encontró un carácter que usted puede aguantar cosas difíciles. There you found you had a character that can withstand hard things. Las personas que caminan y tienen un carácter son aquellos que fueron probados. The people who walk with a strong character are the people who have been. Han demostrado tener un carácter. They have shown that they have a character. Por ejemplo, un carácter de un cristiano no es, un carácter de un cristiano es aquel que dice, A character of a Christian is the one who says, yo no voy a ser igual a ellos, voy a ser diferente. I'm not going to be the same as them, I'm going to be different. Y cuando entiendo esto, se me viene a mi mente And when I understood this, what came to my mind was cuando David traía el arca del pacto. when David was bringing the Ark of the Covenant. Dice que había una celebración que venía con el arca del pacto. It says that there was a celebration coming with the Ark of the Covenant. Venían los cantores, venían los músicos, los adoradores, The singers, the adorers, the worshipers, were all venían los danzadores. the dancers were there. Había una celebración cuando movían el arca del There pacto. was a huge celebration when they were moving the Ark of the Covenant. Pero el carácter de David But the character of David, era: yo no puedo nomás adorar por adorar. I cannot just worship to worship. Yo no puedo nomás aplaudir por aplaudir. I can't just clap to clap. Yo no puedo nomás cantar por cantar. I can't just sing. Yo no puedo nomás danzar por danzar. I can't just dance to dance. Sino que su carácter de él era único para con su Dios. But his character was unique to his God. Por eso dice que rasgó sus vestiduras el rey y remolineó. That's why it says he tore his clothes and started spinning. El carácter de un cristiano verdadero The character of a true Christian debería de ser, should be, por mucho que ame a mi hermano que está al lado, as much as I love the brother who's next to me, yo voy a tener que sobrepasarle como él adora. I need to be better than how he worships. Yo voy a tener que sobrepasarle como él es de responsable. I need to do better than what he is. Porque mi carácter no me permite ser igual a los demás, Because my character doesn't allow for me sino to que be mi like anyone carácter else. tiene que ser una relación única con mi papá, But my character has to be unique con mi to me. Dios, con mi responsabilidad en la casa. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone hearing me? Mi carácter me hace único ante Dios. My character makes me unique before God. Nuestro carácter, iglesia, Our character, church, nos tiene que identificar. has to identify us. No nuestro nombre o nuestro apellido Not our name or our last name o nuestros títulos, or our titles. sino que tiene que ser nuestro carácter. It needs to be our character. El carácter de David lo identificó. The character of David identified him. Que la reina, la esposa de él, The queen, his wife, a la distancia lo reconoció at a distance recognized y him. dijo: ay, ¿qué está haciendo ahora el rey? And she said, oh, what is he doing now? Alguien lo conocía en casa. Someone knew him in the house. Alguien sabía que David no era nomás un adorador como los muchos que habían en ese momento. Someone knew that David wasn't like the other worshipers. Alguien sabía que David no era nomás un cantor como los muchos que iban en ese momento. Someone knew at the house that he's not a singer like all the others. Alguien sabía que David no era un danzor más solamente. Someone knew that David wasn't just another dancer. Te lo doy vuelta, ¿me permite? Let me show you a little more. Alguien tiene que saber que usted tiene un carácter diferente, que usted tiene una disponibilidad diferente. Someone has to know that you have a different character, a disponibility. Alguien tiene que saber que usted es una iglesia diferente, Someone has to know that you are a different church. que no es una iglesia que se ha conformado a lo que hay ahora, That a church that hasn't conformed to what it is right now. sino que es una iglesia que provoca que haya más todavía. That it's a church that provokes for there to be Su more. carácter le tiene que hacer provocar más de Dios. Your character needs to provoke for there to be more of God. Entonces podemos decir que el carácter no es solamente las intenciones de nuestro corazón, So we can say the character is not just the intentions of our heart, sino que son las acciones de nuestro corazón. but the actions of our heart. Crecemos en toda la vida. We can grow up all of our lives. Muchos hemos crecido en estos tiempos. A lot of us have grown up in these times. Y por favor estoy hablando de lo espiritual. And I'm talking about the spiritual. Pues ya nosotros los adultos sí crecemos, pues ya no es para arriba. Yes, because as adults we grow up, but it's not up no more. La hermana dice: estiremos las cortinas, removamos las estacas y ensanchémonos. The brother says, let's pick up our tents and pick up our stakes and make our territory bigger. Pero sí, muchos hemos crecido en este tiempo. But a lot of us have grown during this time. Hemos crecido en nuestro conocimiento y en nuestro espíritu. We have grown in our knowledge and in our spirit. Pero yo creo que Dios nos quiere llevar a conocer y que crezcamos en nuestro carácter.
But I think God wants to take us to grow in our spirit and our character. Porque nuestro carácter es la fundación de cómo vivimos, Because our character is the foundation de cómo nos movemos, of how we walk. de que si damos una palabra la cumplimos, That if we give a word, we de que si nos agarramos la mano, that if we grab our hands, aunque no haya un papel firmado, va a estar hecho como quiera. even though there isn't a paper sign, that it's going to be done. Que si decimos ahí voy a estar, ahí voy a estar. That if I say I'm going to be there, Que si decimos cuente conmigo pastor, cuente conmigo pastora, if I say pastor, I'm here. If pastor, I'm here. usted no va a ser como el fantasma Gasper que lo buscamos y ya no está. You're not going to be like Casper the Ghost, where we look for you, you're not going to be there. Vino estilo Wi-Fi, dijeron alguien. It became the Wi-Fi style. O más bien dicho, los cristianos decimos, pero estuve en espíritu ahí. Or Christians say, no, I was there in my spirit. No, tu carácter no solamente te pone en espíritu y en corazón, Our character is not just in our spirit, in our hearts, sino que te pone en presencia, en acción, en cuerpo. but it puts you in presence. ¿Cuántos dicen amén? I mean, we'll say amen. Déjeme sentando la base para lo que vamos a hacer el día de hoy. Let me lay down the base for what we're going to do today. Amado, la idea de esta serie Brothers, the point of this series es que nosotros podamos examinar nuestro carácter, is that so we may examine our character, con el que hacemos las cosas para Dios. which the ones that we do the things for God. El libro de Titos capítulo 2, versículo 1, The book of Titus, chapter 2, verse 1, en la Biblia ampliada, in the AMP version, dice, pero tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que produce hombres y mujeres de buen carácter, cuyo estilo de vida se identifica como verdaderos cristianos. but as for you, teach the things which are agreements with the sound doctrine, which produce men and women of good character, whose lifestyles identify them as true Christians. Dice que debemos de producir It says we must producir un buen carácter en nuestras vidas. produce good character in our Y lives. que este buen carácter producirá una buena vida. And that this good character will produce a good life. Y esta buena vida And this good life dará testimonio de que somos verdaderos will cristianos. give testimony that we're true Christians. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 48 en la misma versión Biblia ampliada In the book of Matthew, chapter 5, verse 48, in the same version now, dice de esta manera: vosotros pues seréis perfectos, creciendo hacia la madurez espiritual tanto en mente como en carácter, integrando activamente los valores piadosos en vuestras vidas, como vuestro Padre Celestial es perfecto. you, therefore, will be perfectly growing in spiritual maturity, both in mind and character, actively integrating godly values in your daily life, as your heavenly Father is perfect. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro carácter tiene que cambiar. So the Bible shows us that our character needs to change. Y tiene que ser algo que tiene que estar en continua revisión en nuestra vida. And it's something that has to be constantly looked at. Bueno, la Biblia le dice que tiene que ser perfecto. Well, the Bible says it has to be perfect. Amados, desarrollar en el carácter o desarrollarse en el carácter de Dios To develop in the character of God, people, no nos hace justo delante de Dios solamente. doesn't make us justice before God only. Más bien nuestra fe es la que nos justifica delante de Dios. As a matter of fact, our faith is the one that justifies us before God. Tu carácter te justifica ante el hombre Your character is the one that justifies you before man. y da testimonio de quién es tu Dios. And gives testimony of who is your God. ¿Me explico? Do I explain myself? Mi fe es la que me justifica ante Dios, My faith is the one that justifies me before God. pero mi carácter es la que da testimonio de Dios ante ustedes. But my character is the one that gives testimony to y'all about my God. Y de igual manera, cada uno de nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de hacer las cosas, And in that same way, our character, the way we walk, the way we do things, de la forma como accionamos en nuestra vida en medio de una situación difícil, the way how we portray ourselves, how we walk in a hard time, dará a entender y conocer quién es nuestro Dios, will give to know to other people who is our God, en quién estás confiando y esperando. and who you are really believing and who you're really waiting for. Y la gente va a decir, él adora a un Dios diferente. And they will say that man serves a different Ella cree en un Dios distinto al que yo he creído. That woman worships a God that's distinct. Entonces, desarrollar el carácter de Dios So then, to develop the character of God nos califica para qué, pastor? qualifies us for what, Pastor? Para
tener acceso a las cosas del reino de los cielos en la tierra. to have access to the things of the kingdom of God on the earth, Para tener la capacidad de hacer cosas grandes aquí en la tierra. to have the capacity to do great things here on earth. God will not trust someone with a weak character. Dios no va a confiar en alguien que tiene un carácter débil. God will not trust someone with a weak character in finances with big finances. Dios no va a incomodar a alguien con un carácter débil en las finanzas con finanzas. God will not entrust. Dios no va a dar, He will not entrust into a weak character greater things. no va a dar a un carácter débil cosas grandes. You say, why, Pastor? Y tú preguntas, ¿por qué, pastor? It's like me giving my child a car. Es como yo darle a mi hijo un carro. Then I will be irresponsible. Entonces yo sería irresponsable. And let me tell you something, God will not be irresponsible in what He gives. Y déjame les digo algo, Dios no va a ser irresponsable. He is very responsible in what He's giving you. Él es muy responsable en lo que Él te da. And so He will give you according to your character. Entonces Él te dará según tu carácter. That's why we need to develop our character Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar nuestro carácter to what Jesus Christ's character was. a lo que era el carácter de Jesús. Dios no te va a dar algo grande o no le va a dar algo grande God's not going to give something great or something big a un inmaduro. to someone who's immature. Yo sé. Gracias, amada, por la amén. Me voy con ese. Thank you for saying amen. We're going to go with that. Los que no puedan decir amén, no se preocupe. Yo sé que no es para decir amén esa parte. It's okay, y'all can't say amen. I know it's not really common spot to say amen. Pero es que es cierto, Dios no le va a confiar a alguien But it's true, God's not going to entrust someone, que tiene un carácter débil cosas grandes. just someone who has a weak character, big things. Es como nosotros darle algo grande a nuestros hijos cuando sabemos que son irresponsables. It's like giving our kids something big, knowing that they're irresponsible. ¿Quién le da como padre a un hijo un carro? Who as a parent gives a car to a son, Al hijo que en toda su juventud se le escapaba a medianoche de la casa. to a kid who always, every single night, would slip out of the house. Y tú de premio le regalas un carro. And you as a gift, you give him a car. Nunca lo vas a ver en casa. You're never going to see him home. Si se volaba de la casa y de las clases sin carro, If he would leave the house and he would leave the school without a car, ahora imagínate con un carro. imagine him with a car now. Ni la foto te va a dejar para que te acuerdes de él. Not even a photo he's going to leave so you can remember him. Dios tampoco dará a gente irresponsables God will also not give to people who are irresponsible. responsabilidades grandes. Responsibilities. Por eso nuestro carácter tiene que ser transformado. That's why our character needs to be transformed. Así como es transformada nuestra alma, The same way our soul is transformed, también nuestro carácter tiene que ser transformado. also our character. Así como nuestra mentalidad es transformada, The same way our mind is transformed, también nuestro carácter tiene que ser our transformado. character also needs to be. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros There's a responsibility in every single one of us de desarrollar nuestro carácter. to develop our character. En otras palabras, debemos de ser honestos con nosotros mismos In other words, we have to be honest to ourselves y entender que no veremos gran poder and understand that we won't see greater power hasta que tengamos un gran carácter. until we have a greater character. No se nos podrá dar responsabilidad de cosas grandes We can't be given big responsibilities hasta cuando tengamos un carácter grande. until we have a big character. Porque muchos pedimos cosas grandes a Dios Because a lot of us ask for big things en nuestro carácter inmaduro, and our character is immature en nuestro carácter débil. and our character is weak. Y Dios está en el cielo. Si supieras cómo te quiero dar lo que me estás And pidiendo. God's up there in heaven saying, if you only knew how much I wanted to give you this, Porque lo que me estás pidiendo ya fue dado y hecho antes de la creación de todo lo que existe. because what you're asking has already been made and has already been done even before Pero creation. si te lo doy ahora con ese carácter débil o inmaduro, But if I give it to you now with that weak character that you have, en vez de ayudarte, te voy a echar a perder. instead of helping you, I'm going to throw you to loss. Y esto me lleva a la historia del hijo pródigo, And this takes me to the story of the parable of the prodigal son. que dice que fue y le pidió a papá la porción que era de él. That he went to father and he asked him, Father, give me the portion that belongs to me, the inheritance. Se la pidió antes de tiempo, He asked him before time, pero como quiera papá se la dio, but the father gave it to him anyways. porque papá sabía que era de él. Because the dad knew that that belonged to him. Pero el carácter del hijo, ¿cuál fue?
But the character of the son, which one was it? Fue y lo malgastó todo. It was that he went and spent it all back. Porque tenía un carácter débil e inmaduro. Because he had a weak and immature character. Pero aún así papá se lo dio. But even like that, but dad gave it to him. Muchos creemos y pensamos que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. A lot of us think that God's going to do the same thing with us. Sí, te va a dar. Yes, he will give you. Porque Él es un Padre dadivoso. Because he's a God who gives. Pero no te va a dar todo lo que tiene. But he won't give you everything he has. Todo lo que tiene para ti, al menos que tu carácter haya sido He transformado. won't give you everything until your character is transformed. Yo sé. Yeah, I know. Déjeme seguir para ver si me va entendiendo. Let me keep on going, see if you can understand me. Amado, hasta cuando nuestro carácter es desarrollado, entonces miraremos el poder de Dios. Until our character is developed, we will see the power of God in our lives. Si hoy comenzamos a desarrollar nuestro carácter como el de Jesús, If we don't start molding our characters to the one that déjame decirte algo, 2025 y los años que vienen, 2025 and the years that come, caminaremos en el poder de we Dios. will walk in the power of God. Ganaremos en todas las áreas de nuestras vidas. We will win in all the areas in our lives. Ganaremos en la política, We will win in the politics. ganaremos en la We educación will win in the education. y ganaremos en los medios de comunicación también. And we will win also in the formats of the news. Ganarás We will win como nunca antes habías ganado en tu vida. like never before in our lives. Ganarás en las áreas que nunca antes has ganado. We will win in the areas in our lives that we never thought we could win or we would ever Muchos estamos en la misma empresa y en la misma posición por muchos años. A lot of us are in the same company, in the same position for a lot of years. Y nos preguntamos y cuestionamos, And we ask ourselves and we think, ¿por qué no me asciende el jefe a una posición mejor? why don't I get a raise? Why don't I get a better job? Te hago la pregunta, ¿ya viste tu carácter en el trabajo cómo es? And I'm going to ask you this question. Have you seen how your character is in the job? Si tu carácter es, ay jefe, no se preocupe, llego cuando llego. If your character is, oh, don't worry, boss, I'll get here when I get here. El jefe va a decir, pues no te preocupes, te asciendo cuando yo quiera. And the boss will tell you, well, don't worry, I'll raise you whenever I want to. Si tu carácter es, ay jefe, dele gracias a Dios que vine y saqué las 8 horas. If your character is saying, oh, boss, be grateful that I came and I did my 8 hours. El jefe también un día te va a decir, rógale a Dios que te dé el cheque el fin de semana. The boss will also tell you, well, ask God to give you the check for the week. Pero más en cambio, cuando tu carácter cambia en el trabajo, But when your character changes in the work, a lo que dice la Biblia, according to what the Bible says, trabaja como si para Dios trabajas, work like if you're working for God, como si Dios es tu jefe. like if God is your boss. Entonces el jefe se va a dar de a golpes en su cabeza. Then your boss will hit himself in the head. ¿Cómo a este hombre no lo subí de posición antes? Why didn't I give this man a raise in position? And ¿Cómo a este hombre no lo hice jefe antes? why didn't I make this man a boss before? Pero eso pasará cuando tu carácter es cambiado y es transformado. But that will only happen whenever your character changes. El suegro de Jacob dijo, The father-in-law of Jacob said, por él he sido yo bendecido because of him, I've been blessed. y no lo voy a dejar ir tan fácil. And I'm not going to let him go that easy. ¿Sabes por qué fue bendecido por Jacob? You know why he was blessed by Jacob? Porque el carácter de Jacob había cambiado. Because the character of Jacob had changed. Porque el carácter de Jacob había sido transformado. Because the character of Jacob had been changed. Ya no era aquel tramposo, mentiroso, It wasn't that liar, that person who would, sino que ahora era un hombre de carácter de pactos con Dios. but now he was a man of a character who had promises with God. Era un hombre que confiaba en algo mayor todavía He was a man who believed in greater things, y por eso se le había dado más todavía. and that's why he was given even greater things. Así que cuando nuestro carácter es desarrollado, entonces miraremos el poder de Dios. So until our character is developed, we will then see the power of Si God. la iglesia quiere caminar en el poder de Dios, tiene que caminar en el carácter de Dios. If the church wants to walk in the power of God, then first we have to change our character to the power of God. En el griego la palabra carácter significa marca o cicatriz. And the word character in the meaning Greek means scar O marca. or mark. Nosotros cargamos una marca o una cicatriz. We carry a mark or scar. De manera general, el carácter es el modo que un individuo actúa habitualmente. In a general aspect, the character is how a person acts. Tu carácter es como tú actúas siempre
en medio de una situación difícil. Your character is always how you're going to act in a hard time. Tu carácter es como tú actúas siempre en tu diario vivir. Your character is how you're going to act in your daily life. Tu carácter es una marca, es una cicatriz Your character is a mark, is a scar que no puedes esconder o guardar. that you can't hide, you can't. Una marca. It's a mark. Hay muchos de nosotros que tenemos marcas como lunares, A lot of us have marks like lunars, birthmarks. birthmarks. Yo tengo una por aquí, I have one over here. es roja. It's red. Hace años atrás alguien se me acercó y me dijo, "Hoy pastor", A long time ago, someone came to me and said, "Oh, pastor." le tuve que decir, quieto, quieto, esa es una marca de nacimiento. I told him, "Calm down. That's a birthmark." Con el tiempo y con las talladas se me ha hecho más blanca. With time and also lots of scrubbing, it got whiter. Pero hay gente que a veces piensa, dice, "Oh, ¿ya viste el pastor lo que trae en el cuello?" There's a lot of people who sit back and say, "Oh my God, have you seen what the pastor has?" on his-" Ahí me dejan ver su carácter de ellos. That lets me know their character. Tu carácter es una marca que no puedes esconder, Your character is a mark that cannot be hidden. una cicatriz que no puedes disfrazar. It's a scar that you cannot disguise. Hay gente que ha sufrido accidentes y tienen cicatrices There's a lot of people who have suffered accidents and have scars, y buscan a cubrírsela con un tatuaje. and they look to cover themselves with a tattoo. Hoy en día la modernidad es un tatuaje de pigmentación de color de la piel de la persona. A lot of times nowadays it's a tattoo with the ink of the color of your skin, Y se la tratan de cubrir. and they try to cover it. Un carácter no puede ser cubierto. A character cannot be covered. Podrá ser disfrazado cuando todo está bien, It can be dressed up when everything's okay, pero cuando todo se comienza a descomponer y a echar a perder, but when everything's going downhill, ahí es cuando el verdadero carácter sale a la luz. that's when the true character comes out. Ahí es donde sabes si la persona aguanta o quiebra That's rápidamente. when you know if the person's going to hold his ground or he's going to. Ahí es donde dice, ese hombre, esa mujer tiene un carácter fuerte. People will look and say that man or that woman Le is strong. tiraron de todo, pero mantuvo su fidelidad, su lealtad a Dios. They threw everything at him, but he still stayed. Le pusieron de todo encima, They put everything on him, aunque se agachó un poquito por el peso, even though he might be kneeled down a little bit because of the weight. pero nunca lo vimos caerse. But we never saw him fall. Ahí está la historia de Job. There's a story of Job. ¿Qué tanto le tiraron encima? All these things came over his life, Pero su carácter era, but his character was, si él vive, yo viviré. if he lives, I will live. Si él sigue siendo Dios, yo seguiré siendo Job mañana. If he keeps on being God, I'm still going to be Job tomorrow. Alguien tiene que tener un carácter diferente. Someone has to have a different character. Alguien tiene que tener un carácter desarrollado. Someone has to have a character that's been developed. Tu carácter, iglesia, es influenciado por lo que te rodea. Your character, church, is influenced by the people and things around you. La información la cual está a tu alrededor influencia tu carácter. The information that's around you is what influences your character. Y le decía yo a Christopher explicándole esto, And I was telling this to Chris. le decía, ¿tú nunca te has notado que cuando te juntas con amigos de otras nacionalidades, I was telling him, Chris, you never noticed how when you surround yourselves with people from different nationalities, por ejemplo, yo soy salvadoreño, for example, I'm Salvadorian, pero cuando me junto por un tiempo con muchos mexicanos, ando hablando mexicano? but when I stay around a lot of Mexicans, I'll start speaking with ¿No le ha Mexican pasado a language. usted? Have you not noticed that? ¿Ah? Los compañeros son colombianos, usted al ratito anda haciendo cafecito, poquitico. Whenever you start surrounding yourselves by Colombians, you start saying, oh, el café. ¿Tendré a alguien de Colombia aquí en casa? We got someone from Colombia here. Ahí está, ¿eh? Oh, y ni hablemos de los argentinos, que yo creo que ese es el acento que, más se pega, ¿no? And let's not talk about Argentinians, because Argentinians is the language that sticks a little bit more, the accent. Es porque nuestro carácter es influenciado, enseñado por lo que está a nuestro alrededor. And that's because our character is influenced, it's changed by the things around us. Porque el carácter comienza a desarrollarse en nuestra infancia, pero se da a notar en nuestra vida adulta. Because our character is molded when we're little, but it's shown when we're older. Tenemos que tener cuidado en esto, iglesia. We have to be careful with this. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24, dice de esta manera. The book of Acts says in this way. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
Because Bernard was a man who was full of spirit and full of goodness. Entonces cuando dice era un hombre bueno, ¿qué está queriendo decir? So when it says he was a good man, what does it translate? Está queriendo decir que tenía un buen carácter, It's saying that he had a good character. que era verdadero, Because he was true, que era puro, that he was pure, que era estable, that he was que era stable, that responsable, he was responsible, que era un hombre de integridad. that he was a man of integrity, Y lo más seguro que eso era por los que estaban a su alrededor. and more than likely because of the people who were around him. Pero más en cambio, cuando nos rodeamos con lo malo, But when we are surrounding ourselves by the bad things, nuestro carácter comienza a ser transformado a lo malo. our character starts to be changed to the bad things. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien tiene a su alrededor. That's why you have to be careful who you surround yourself with. Porque ellos van a influenciar en cómo es tu carácter. Because they will influence the way your character is. Se los enseñé en la serie pasada, lo que usted deja entrar en sus oídos, se siembra en su corazón I showed it to you on the last lesson. Whatever you allow to come in through your ears will be planted in your heart. y tarde o temprano eso dará fruto. And sooner or later that will give fruit. La misma técnica o la misma matemática en nuestro carácter. It's the same concept, the same math in our character. Lo que está a su alrededor What's around you afectará su carácter. will affect your character. Si usted está alrededor de la gente que se pasa quejando todo el tiempo, If you're around people who are always complaining every single day, el carácter de ellos es que nada les satisface su vida. their characters and nothing satisfies their life. Tarde o temprano usted va a comenzar en la misma también. Sooner or later you'll be doing the same thing. Si usted se junta con gente que tiene un carácter de no creer o incredulidad, If you hang around people who have a character of not believing or incredulity, de igualmente, tarde o temprano, usted va a comenzar a actuar como the ellos. same way you will start acting like them. Con razón dice la Biblia que usted tiene que juntarse con fierro. That's why it says in the Bible you need to. Alguien dice, ¿por qué, pastor? And you say, why? Porque fierro con fierro, dice, saca filo. Because it says iron sharpens iron. Con razón Pablo decía, congréguense y no dejen de hacerlo como muchos. And that's why Paul says. Porque la gente que está a tu alrededor afectará cómo reacciona tu carácter. Because the people around you will affect your Lo que character. tú dejas que esté en tu contorno afecta tu carácter. What you allow to be around you is what's going to affect your character. El niño crece en un ambiente donde todo el tiempo vio a mamá y a papá llorar por todo lo que venía en la vida. If a kid grows up in a surrounding where mom and dad are crying all the time about everything, Por ende, él cuando es grande llora por todo también. so when he grows up, he's going to be crying for everything. Sea problema o no problema, llora. There being a problem or not a problem, he'll cry. Por eso como padres, les doy un consejo. That's why as parents, I give y'all this. Usted no puede llorar enfrente de sus hijos cuando hay un problema. You can't cry in front of your kids when there's a problem. Porque entonces les está enseñando que la fundación de ellos tiene craqueaduras. Because you're showing them that your foundation has some cracks in it. Usted es la confianza de ellos. You are the comfort of them, the trust of them. Ahora imagínate si su confianza está quebrantada por un problema inmenso. Now imagine if their trust, if their foundation is broken because of problems. Ojo, no le dije no llore. I didn't say don't cry. Le dije no llore enfrente de I ellos. said don't cry in front of the kids. Váyase al cuarto. Go to the room. Vaya y llórele mejor al que sí puede hacer algo. Go cry to someone who can actually do something about it. Que es su papá que está en los cielos. Yes, our Heavenly Father. Amado, la Biblia nos habla del carácter de Dios y el carácter del hombre. The Bible talks to us people of the character of God and the character of human. También la Biblia nos habla del viejo y del nuevo hombre en relación al carácter. And it also talks to us about the new and the old man through the character. Y del carácter de un hombre nacido de Dios. And the character of a man who was born again in God. También nos habla de las apariencias de carácter o de los que representan una forma de carácter. It also shows the appearances and the form of a character. Of Pero a la hora de la hora Dios conoce quiénes somos. But when it comes down to the hour, God knows who we are. En el primer libro de Samuel, por ejemplo, capítulo 16, versículo 7, In the first book of Samuel Samuel, 16:7, 6:7, the Lord told Samuel not to see their appearance, Dios le dijo a Samuel, no mira su apariencia, not to see how great or big they are, no ver qué tan grande o qué tan poderoso, how high they look. qué tan altos son. Because he told them, for truly I tell you, I put that away. I don't like that. Porque ciertamente te digo, yo lo miro lo de afuera. And then he adds on and saying, because the Lord does not see what man sees. Porque dice, Dios no ve lo que el humano ve. Men see what is outside before their eyes.
El humano mira lo que está afuera, frente a sus ojos. but God sees what's in the heart. Pero Dios ve lo que tiene en el corazón. Ahí nos da un ejemplo, That's where it gives us an example. que Dios no mira lo de afuera, sino lo que está dentro. That God doesn't see what's on the outside, but what's on the inside. Que mi carácter dará testimonio de lo que hay adentro. My character will give testimony of what's in here. Y esto pasó cuando fue el profeta a ungir a David como rey. And this is when the prophet went to go anoint King David. Pasaron los hijos de Elí y todos se miraban de buen parecer All the kids of Jesse was before him, and they all looked good, o de buen carácter. or they looked of good character. Tenían el temperamento para ser reyes, They had the character to be The a king, temperament. the temperament para ser reyes, to be kings, pero no el carácter de rey. but not the character of a king. Tenían la altura y la fisiología para ser guerreros, They had the height and the physicalness to be warriors, pero no tenían el carácter que Dios estaba buscando. but they didn't have the character that God was looking for. Y más en cambio cuando llamaron a David un muchachillo, But when they called David a little boy, un pastorcillo de ovejas, a shepherd's boy, ante los ojos de la familia decía, ¿y qué Dios se va a andar fijando en este? before the family's eyes, they said, man, God's not going to look at this little No te boy. preocupes si así dijeron de ti. Don't worry if that's what they said of you. También de David dijeron lo mismo. They said the same thing of David. Es más, hasta de David dijeron algo más grave. ¿Alguien dice cuál es eso? And to add on, they would say worse things of David. You may ask, what is it, Pastor? Ni se acordaron de él, por lo mínimo de ti se acordaron y dijeron algo. They didn't even remember David. At least they remember you and they say something. They didn't remember Ni se acordaron de David, They didn't remember him. ni en cuenta lo tuvieron. They didn't even take him into consideration. Pero más en cambio cuando pasa aquel muchachillo ante el profeta, But when that little boy comes before the prophet, inmediatamente Dios le dice, levántate y úngelo. God tells him, stand up and anoint this boy. Porque él tiene un carácter de firmeza. Because he has a character. Él tiene un of carácter conforme al mío. He has a character Tiene un conformed to mine. corazón conforme al mío. He has a heart conformed to mine. Su Dios no mira como tú te miras en el espejo. So God doesn't see how you look at yourself in the mirror. Dios no mira como la gente te mira o tu familia te ha dicho que eres. God doesn't see you the way that your family sees you, or the way they say you are. Él mira lo que cargas en tu corazón. He sees what you carry in your heart. Porque de lo que hay en su corazón Because what's in your heart es lo que será afuera. is what's outside. En la Biblia encontramos hombres que vieron así, pero que después fueron cambiados también. And the same way in the Bible, it shows where there's men who were found this way, but later on changed. Encontramos hombres sin esperanzas a cambiar. We found people without hope change. Pero más en cambio Dios vino y los cambió. But as a matter of fact, God came and changed. Dios los transformó. He transformed them. Encontramos a un Moisés, We found a Moses, un asesino, a murderer, pero más adelante fue un libertador. but later on he became to be a liberator. Su carácter fue transformado. His character was changed. Encontramos a Jacob, hablé hace un momento atrás de él, We found a Jacob, we just talked about un him, engañador, a deceiver, pero más adelante Dios le da una herencia que no se podía haber quitado. but later on he gives him an inheritance that can never be taken Y away. usted pregunta, ¿cuál es esa, pastor? And you ask, what you know, Pastor? Le cambió su nombre a príncipe de Dios, He changed his name to Prince of God, Israel. Israel. Eso es lo que es el nombre de él. That's what Israel means. Encontramos a un apóstol Pablo, We found ourselves in Apostle Paul, que antes era el que nos daba miedo a toda la iglesia. that before he would bring fear to all the churches, Y ahora es el que nos trae grandes and enseñanzas. now he's the one who brings us great lessons. Dios miró en ellos lo que podían ser. God saw what they could have, what they can't be. Dios miró en ellos lo que podían lograr hacer. God saw what they would be able to do, Y a eso fue a lo que Él se dirigió. and that's what he went to go. De igual manera, Dios ha visto lo que tú puedes ser. Same way God has seen what you're capable of. Pero muchas veces lo que nos detiene a hacer lo que Dios nos ha dicho o nos ha mandado a hacer But a lot of times what holds us back from doing what God has commanded or told us to do es el carácter que tenemos, is the character that we have, que pensamos que no puede ser transformado o cambiado. that we think cannot be changed. Y hoy te estoy diciendo, hay que desarrollar un carácter diferente. We got to bring out that new character. Hay que ser enseñables, iglesia. We got to be taught, church. Tenemos que tener el carácter de Cristo. We have to have a Christ character. Y usted dirá, ¿cuál es ese? Número 1, el amor. And you say, what is that, Pastor? Number one is love. Primera de Juan 4, 7 al 8.
First of Juan chapter 4:7. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Brothers, let's love one another because love is from God. Todo aquel que ama es nacido de Dios Every person who can love is born of God y conoce a Dios. and knows God. El que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. Whoever cannot love has not been born from God because God is love. Una de las manifestaciones de nuestro carácter es amar a nuestro prójimo. A manifestation of our character is not loving the person. Una de las grandes capacidades de nuestro carácter One of our greatest capacities of our character es perdonar. is forgive. Te estoy dando puntos nomás para que mire y se califique dónde está en su carácter. That's just a little point so you can kind of reflect. Es perdonar. Efesios 4:32. Ephesians 4:2. Antes sed buenos unos con otros, Before be good with one another. misericordiosos, perdonándonos unos con otros, Give mercy to one another, forgiving one another. así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. The same way God has forgiven us through Christ. Tenemos que ser como Él. We have to be like Him. Tenemos que cargar el perfume que Él cargó. We have to carry the essence that He carried. Y de la manera que ese perfume o hacer como Él es, And the same way we carry that perfume, or be the same way that He is, es como es nuestro carácter con nuestro prójimo. it's how our character is with our people. Es como nos manifestamos a nuestro prójimo. It's how we manifest ourselves to our brother. Otra capacidad de nuestro carácter es ayudar. Another aspect of our character is helping. No solamente ayudar a nuestros amigos, porque eso es fácil ayudarles. Not just helping our friends, because that's easy to do. No solamente ayudarle a nuestros familiares, Not just helping our family members. 'cause aunque yo sé que hay algunos cuesta ayudarles, even though I know there's that one family member, it's kind of hard. pero no voy a entrar ahí. But I'm not going to go there. Sino que es ayudarles a aquellos que nos critican, But it's to help the ones who criticize us, aquellos que nos hacen daños the people who give us hurt, o aquellos que no quieren lo bueno para or nosotros. those who don't want good things for us. Léalo en casa en Mateo 5, 43 al 47. Matthew chapter 5, 46 through 47. Otra gestión de nuestro carácter nuestra característica debería ser el gozo del Señor en nosotros. Another characteristic of our character should be the happiness in God. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord. Again I say to you, rejoice in the Lord. Regocijaos. Rejoice. Pero es que nosotros entendemos que solamente puedo estar gozoso cuando todo está bien. But we understand as humans that we can only be happy when everything's going right. Ahí no dice, regocijaos siempre que todo esté bien ante el Señor. It doesn't say there be happy only when good things are going good before the Lord. Y otra vez les digo, regocijaos cuando todo esté bien. And again I tell y'all, be happy only when good things are coming. No lo dice así. It doesn't say it that way. Ahí dice que tu carácter debe de ser un carácter de gozo. Right there it says your character needs to be a character of happiness. Que la manifestación del gozo en nuestra vida tiene que ser, Cristo es el que está a cargo de todo. But the manifest of our rejoice needs to be that God's in charge of everything. Que la manifestación en nuestra vida de nuestro carácter de gozo debe de ser en quien confía nuestro corazón siempre. That the manifest of our character should be that who we trust in. Usted y yo como cristianos deberíamos de regocijarnos en el Señor, Me and you as Christians need to be rejoicing ourselves in the Lord. no en lo que Él da o pudiera dar, Not in what He can give or what He has given. sino que simplemente regocíjate porque todavía hay un Dios. Just simply be rejoicing because there is a God. Regocíjate porque Él es un Dios verdadero en tu vida. Rejoice because He's a true God in your life. Y que cualquier situación difícil que hoy se esté pasando And whatever comes through your life será, como dice la Biblia, temporánea. will be like the Bible says, temporary. Nomás pasará por un momento, pero después viene un gozo. It would only be for a moment, but there will be joy at the end. ¿Les doy dos más Can I give y'all two more para cerrar? to close? Dos más. Pasa, mijo, pasa. Otra de las características de Cristo en nosotros es la paz. Another characteristic in God is the peace. Juan 14, 27. John 14, verse 27. 27. Sorry. La paz os dejo, mi paz os doy. Coge, mijo. Peace I give, My peace I give you, my peace I give. mi
paz te doy, mi paz te dará. Not like the world gives. No como el mundo da, So your heart will not be determined and you will have any fear. para que tu corazón no sea desviado y tengas temor. Permite manifestar a través de tu carácter Allow for God to manifest himself through your character, lo que está dentro de ti. what's inside of you. Paz. Peace. Esa paz en nuestro interior That peace in our internal viene por una sola cosa, comes through one thing, que ya fuimos perdonados. that we've already been forgiven. Y hoy podemos entrar confiadamente And we can enter confidently al trono de Dios Padre. to the throne of our God. Como dice Romanos 5:1, Like it says in Romans chapter 5, verse justificados pues por la fe, justified through the faith, tenemos paz para con Dios we have peace in our God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Jesus Christ. Como dice también Mateo 5:9, Same way it says in Matthew chapter 5, verse bienaventurados los pacificadores, worthy of happiness is the one, porque ellos serán llamados hijos de Dios. because they will be known as children of God. Wow. So tu carácter no es solamente tener paz, So your character is not only having peace, sino que llegar a ser paz a donde quiera que but vayas. to be peace wherever you are. Ay, pero hay algunos de nosotros que Dios mío. But there's more than one of us that, oh God, Llegamos donde ya las cosas están medias tensas o calientes we get to those places where it's kind of hard, kind of tense, y como si usted llega con una pipa de gasolina a tirarle encima. and it seems like you grab a jug of gas and just throw it all on it. Ay, más, ya llegas con los tanques de gasolina encendidos. Tengan. As a matter of fact, you already light the tank and then you throw it. Y como tú no vives ahí, tú dejas ese alboroto más todavía y te vas, pasen buenas noches. ¿Qué no te van a pasar buenas después de ti? And because you don't live there, you just leave it there and you go home. Oh, I hope you have a good night. What kind of night are they going to have? Pero más en cambio mi carácter tiene que ser pacificador, But my character needs to be a peacemaker. peacemaker. We have to have a character, not just only that we have peace for ourselves, Tenemos que tener un carácter que no sea nomás paz para nosotros mismos, but we can give peace to those that need it. pero si no da paz a la gente que no. We can be in the midst of an argument Podemos estar en medio de un argumento and not be the referee, but be the peacemaker, y no ser el referee, pero sino ser el un hacedor pacificador. de paz. Ese tiene que ser un carácter. That's what a character is. Por último, te doy otro. Last note, Nuestro carácter tiene que ser un carácter de paciencia. our character needs to be a character of patience. Efesios 4, 1 y 2. Ephesians 4, 1 and 2. Dice, yo pues preso en el Señor, I put into the Lord, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, for you ought to be, as it says, called con toda humildad y mansedumbre. with all humbleness, Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. to support one another in love. Primeramente nuestro prójimo, dice First, aquí. people around us, what it says here, So, mi carácter tiene que ser paciencia. we have to be patient. Pero yo no sé por qué, pero yo creo que a la iglesia venimos todos los impacientes. I don't know why, but it seems like when it comes to church, everyone comes impatient. Es que ese hermano me colma la paciencia. Te estoy diciendo que tu carácter es paciencia. I'm telling you, your character has to be patient. Una vez alguien me dijo, es que pastor, yo no puedo trabajar con esa persona porque no te tengo. No, dice, requiere mucha paciencia. And I remember one time someone came up to me and said, no, pastor, I can't work with that person because Y toda- all the patience I need to have with them. Y todavía me dice, necesita que cambiar. Le dije, ¿no serás que tú el que necesita cambiar? And they still said, I think he needs to change. And I said, don't you think you need to change? Porque él parece que tiene toda la paciencia. Tú eres el impaciente. Why? Because it seems like he's got all the peace in the world. You're the one who's impatient. Paciencia Patience significa tolerar, means to tolerate. es decir, soportar It means to deal with aún las faltas y las debilidades de nuestro prójimo. the things that our brethren have, the difficulties they carry. Patience is to be able to handle even the weakness of your brother that is next to you. Paciencia es soportar hasta las debilidades de las personas que están alrededor. Yeah, that weakness, Sí, esa debilidad, that one, the sin ese pecado that they still committing. que siguen cometiendo. Patience is not to ignore them, La
paciencia no es ignorarlo. Patience is to help them get out of there. La paciencia es que los ayude a salir de ahí. And that should be one of our characters. Y ese sería uno de nuestros caracteres. That should be part of our character. Ese sería parte de nuestro carácter. We need to be the church that is saving life, Tenemos que ser la iglesia que salve las vidas. not the church that is condemning people. No la iglesia que condena a la gente. We need to be the church Tenemos que ser la iglesia that can tell the people that are still not right with the Lord, que decirle a la gente que aún no están bien con el Señor. don't worry about it. No te preocupes. He can still help you. Él todavía te puede ayudar. He can still fix your situation, Él todavía puede arreglar tu situación. and he can still save your life. Y todavía puede salvar tu vida. He can still save your soul. Todavía puede salvar tu alma. You just gotta let him do it. Tú nomás tienes que permitir You que just lo gotta haga. allow him to start doing something. Tú nomás tienes que permitir que Él comience a hacer algo en ti. We need to be that church. Tenemos que ser esa iglesia. Our character needs to be developed Nuestro carácter tiene que ser formado to something greater than what we are right now. a algo más grande de lo que somos ahorita. From time to time, De tiempo a tiempo, I examine myself. yo me examinaba. As a husband, Yo como un esposo, as a dad, como un padre and as a minister too. y como un ministro también. And I examine myself to see what other areas in my life I can change. Y yo me examinaba para ver qué áreas puedo cambiar. And let me tell you, every time I examine myself, I find weakness and I find situations Y déjame les digo, cada vez que yo me examinaba, miraba debilidades y cosas que no estaban bien. that I was able to, I'm like, thank you, Father, because you're going to allow me to change those today. Que yo podía decir, gracias Padre, porque vas a permitir yo cambiar esas cosas. Thank you because you allow me to see the weakness and the flaws in myself. Gracias porque has permitido yo ver las debilidades y las cosas que yo te fallo en. That you're going to allow me to change. Que me vas a permitir cambiar. Right there where you at right now. Ahí donde estás. You that are at home, I want you to meditate and think for a moment. Ustedes en casa, por favor, si pueden meditar. You that are here right now, Ustedes que están aquí. I don't want you to look at the character of your brother or your sister that is next to you. No quiero que tú mires a la gente que está a tu izquierda o a tu derecha. I want you to look at your own character. Quiero que tú mires a tu carácter mismo. When was it the last time that you acted with love? ¿Cuándo fue la última vez que tú actuaste en amor? When was the last time ¿Cuándo fue la última vez that you acted with joy? que tú te moviste con gozo? But not joy because you had everything you needed, Pero no con gozo porque tenías todo lo que tenías. but joy because you still needed a lot, but you still was rejoiceful before the Lord. Pero gozosos porque tú te faltaba todavía bastante, pero seguías allí con ese gozo. When was the last time that you acted with peace or with peaceful? ¿Cuándo fue la última vez que tú actuaste con paz? Or you created peace to somebody else? O cuando tú le diste paz a alguien más, Or even more, o un poco más. when was the last time ¿Cuándo fue la última vez you were patient? que tú fuiste paciente? Patient with those that still don't know your God. Paciente con esos que aún no saben de tu Dios. Patient with those that still need to be led by hand. Paciencia con la gente que aún tiene que ser guiada por mano. Because patience is leading people to be saved. Porque paciencia es guiar para que sean salvos la gente. Patience is not screaming people to be saved. Paciencia no es gritarle a la gente a que sea salva. Patience is, you know what? You can go to a better place. Let's go. Paciencia es decir, vamos, te puedo llevar a un lugar. And he might pull and say, no, I don't want to go. Y yo a lo mejor digo, no, no quiero ir. But my character says, because of patience, Pero mi carácter dice, por paciencia. it's okay. Let's go. One small step. One dice, small vamos, step. vamos, un pisar. One small step. Come on. I wait for Un you. pie chiquito. That is a character that we need to develop. Ese es un carácter que tenemos que desarrollar. We are not here to condemn. We are here to save. No estamos aquí para condenar, sino para salvar. We are not authorized to condemn. No somos autorizados a condenar. We're only authorized to save. Nomás somos autorizados a salvar. When was the last time that character came through you ¿Cuándo fue la última vez que ese carácter salió de ti? and you provoked someone to be saved? Provocaste a alguien ser salvado. I want you to meditate for a moment there. Quiero que mediten por un poco. When was the last time that someone saw you and said, man, I want to change like he has changed? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te vio y dijo, yo quiero ser como él fue cambiado? When was the last time that someone came up and said, you know what? I need to go where you're going. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino y dijo, yo tengo que ir donde tú vas? I need to know who you know. Tengo que saber, conocer quién tú conoces. That way I can also change. Así para que yo sea cambiado también. Character Carácter is what speaks of us. es del que habla de nosotros. Stand up, church. Por favor, si pueden ponerse de pie.
Oh, sí, Señor. Te damos gracias, bendito Padre.